Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio donde hablamos de todo lo que tienes que saber para empezar la semana. Y bueno, esta semana empezamos con resultado de elecciones en Chile. El efecto péndulo efectivamente se materializó en América Latina. También tenemos noticias del sector tecnológico en Estados Unidos. Y bueno, pues ya estamos acercándonos al final del año, donde los mercados empiezan ya a ajustarse, donde los volúmenes de negociación empiezan a bajarse. Y bueno, pues ya se acerca la Navidad y el fin de año. ¿Cómo amaneciste, Esteban? Bien, bien, bastante contento. Efectivamente, ya se acerca la Navidad. O sea, tengo ahí la música navideña, los villancicos ya en mi cabeza. Bueno, y cuéntanos un poco cómo viste digamos, el triunfo de Cast en América Latina. ¿Tú sientes que esa dinámica en Chile, perdón, digamos que el triunfo de la derecha, pues implica que efectivamente después de un país, de unas elecciones hace 4 años larguitos, donde ganó Boric, que era, pues digamos, de extrema izquierda, y pues ahora tenemos acá, que es pues también de derecha, ese efecto péndulo que hemos visto en otros países de América Latina, podría dar una señal de lo que puede pasar en Colombia de cara al 2026. Pues es bastante probable. Estamos viendo un efecto, digamos, en toda la región de unos gobiernos que venían de ser de una corriente más de izquierda hacia un marco mucho más de derecha. Chile se caracteriza bastante porque históricamente suele tener un gobierno de izquierda, derecha. Sí es raro que tengan una continuidad gobierno a gobierno porque el votante chileno tiende a castigar mucho, digamos, el desarrollo de los proyectos presidente a presidente. Entonces empiezan a hacer esos cambios en su marco. Pero me parece bastante interesante porque, claro, venimos de un gobierno donde se intentó hacer una reforma constitucional, se intentaron hacer unos cambios en el país que al final no terminaron siendo aprobados. Entonces, digamos que eso muestra un poco el estado actual del votante chileno y puede ser una representación, digamos, también de lo que podría llegar a pasar en otras economías. Me llamó la atención de ese resultado electoral mucho voto en blanco, ¿no? Entonces también, digamos que para aprender un poco del caso chileno, que normalmente también sí, como bien lo dices, esto es un referente para el caso colombiano, también la población como muy indecisa o como castigando mucho digamos, a los candidatos sin mucho voto decente. Pero bueno, digamos que vemos el efecto péndulo y de todas formas, este gobierno o esta victoria del gobierno de Cast es bien percibida por los mercados y hemos visto una reacción relativamente positiva en los mercados chilenos y definitivamente este año ha sido un año espectacular para las acciones en América Latina y Chile había sido un mercado un poco rezagado por ese tema preelectoral. En ese orden de ideas, pues no descartamos que digamos, los activos chilenos sigan mostrando muy buen desempeño y pues seguramente hagan ese catch-up frente a mercados como Colombia, Brasil, que estaban un poquito más rezagados. Entonces, bueno, eso es una buena noticia pues por el lado de América Latina. Ahora, pues sigamos en América Latina y hablemos de Colombia de una vez. Hoy vamos a hablar al revés, tal vez comenzando por Colombia. Entonces, esta semana tenemos Banco de la República, tenemos las negociaciones del salario mínimo, que si efectivamente no hay un avance, pues vamos a tener el incremento del salario mínimo por decreto. Y pues claramente seguimos teniendo esas noticias fiscales, pues que tanta preocupación pues digamos que nos trae. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con la reunión del Banco de la República? Bueno, opinión personal, yo creía que el Banco de la República va a mantener las tasas, ¿sí? Ahorita con el último dato de una inflación un poco más por debajo del esperado, podría haber cierto margen para decidir todavía a estos niveles de tasas podemos llegar a operar y cumplir ya para el próximo año unas buenas metas en cuanto al desempeño de la inflación. Ahora, en cuanto a cómo esto puede comportarse con una posible subida del salario mínimo de 2 dígitos, como ya lo hemos venido hablando, y con unas discusiones entre gremios y entre sindicatos que como ya hemos visto también en años anteriores, es probable que no vayan a ningún lado y con la situación actual fiscal de una reforma tributaria que terminó sin pasar, que bueno, vimos el reflejo de esto en el comportamiento de los test. Entonces, esto digamos que pone al gobierno en una situación también en un año preelectoral, ¿sí? Donde vemos muy probablemente que se pase por decreto un aumento del salario mínimo de 2 dígitos y que pues esto pueda verse reflejado en esa inflación de corto plazo.
Sí, y sin lugar a dudas yo te complemento pues un poco el tema del Forward Guidance o lo que diga el Banco de la República también va a ser clave para las expectativas de los test, porque si bien pues digamos el consenso del mercado está pues digamos muy de acuerdo con que en esta reunión van a mantener las tasas de interés inalteradas, hay un segmento del mercado pues que ya está descontando la posibilidad de que el Banco de la República tenga que subir las tasas de referencia, porque si bien lo dices tú, la inflación pues que salió para el mes de noviembre pues fue sorpresiva a la baja en la medida en que inflación de alimentos perecederos cayó, pues de todas formas la mayoría de los rubros y particularmente la inflación núcleo sigue bastante alta y eso hace pensar que efectivamente pues vamos a seguir teniendo, vamos a cerrar el año con una inflación del 5.3 y seguramente en el primer semestre vamos a mantenernos con la inflación más cercana al 5 que cualquier cosa y vamos a cerrar el año seguramente con la inflación también pues muy lejos del rango meta. Entonces todo esto hace pensar que el Banco de la República pues va a tener que eventualmente tomar una decisión incómoda para los mercados que subir las tasas de referencia teniendo en cuenta que seguramente durante todo este periodo que le queda al gobierno, pues como bien lo dices tú, va a seguir gastando y seguramente pues con un incremento de salario mínimo de 2 dígitos. Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema clave y ya para aterrizarlo pues al inversionista, un poco lo que hemos visto es mucha volatilidad en la deuda privada, captaciones de los bancos un poco más altas, la renta fija y pues digamos los test con algo de presiones alcistas, volatilidad digamos en la renta fija para el cierre del año. ¿Cómo estás viendo esta semana pues este mercado que pues ha generado digamos algo de preocupaciones y volatilidad particularmente pues en los inversionistas que tienen un sesgo de renta fija y particularmente los inversionistas de corto plazo que habían tenido pues todo el año unas muy buenas rentabilidades? Sí, bueno, de aquí al cierre del año, digamos que el dato más importante primero va a ser lo que diga el Banco de la República, como ya lo mencionaste, tienes absolutamente toda la razón ahí, porque sí, aunque las mantengan, hay que ver exactamente hacia dónde va guiada la discusión, porque nosotros ya hemos mencionado esa posibilidad de que lleguen a bajarlas para el próximo año, en caso de, a bajarlas no, a subirlas para el próximo año, en caso tal de que la inflación, digamos, empiece a continuar elevándose. Ahora, de aquí al final, a estas pocas semanas que nos quedan, lo más importante va a ser ver qué tanto reacciona el mercado a ese dato de aumento del salario mínimo, porque por ejemplo, si el gobierno dice más o menos lo que está esperando el mercado, un 12%, si estamos hablando ya de un 18, un 17, podríamos ver una reacción un poco más aversa que generaría cierta volatilidad en el corto plazo, sobre todo tirando hacia el lado negativo, pero que también abriría cierta oportunidad para tomar posicionamiento, porque la semana pasada vimos algunas correcciones, un poco guiadas también por este resultado de la reforma tributaria y por las expectativas para el próximo año. ¿Es esto completamente negativo para el inversionista de renta fija? No necesariamente, pero si uno es un inversionista de renta fija con esa expectativa del corto plazo, es mejor ser lo más conservador posible. Sí, de acuerdo. Un poco el mensaje es la volatilidad de cara al cierre del año y seguramente de cara a los primeros meses del 2026 en los principales activos, particularmente aquí estamos hablando de la renta fija, va a ser alta. Sin embargo, las tasas son tan atractivos que las causaciones van a compensar esa volatilidad por valoración de mercado. Entonces, ese es un tema clave que hay que tener en el radar, mantener la calma, no tomar decisiones, pues digamos, innecesarias de materializar pérdidas que no, si no necesitamos los recursos y en ese orden de ideas pues eso nos deja cierta, pues digamos que nos da cierta tranquilidad. Bueno, ahora pasemos al panorama global. Entonces, un poco lo que hemos visto en el panorama global es que todo este tema de noticias tecnológicas ha impactado negativamente pues el comportamiento de índices como el Nasdaq. Sin embargo, otros índices que tienen de golpe menos participación en el sector tecnológico han mostrado cierta estabilidad. Entonces, cuéntanos un poquito cómo están esos mercados globales ya posicionándose para el cierre del año y qué estás viendo, pues digamos de nuevo, ya tuvimos la reunión de la Fed con un mensaje, pues digamos, basta, como un forward guidance que dio bastante tranquilidad al mercado, pues hubo un descenso de tasas en línea con lo que estábamos esperando. Entonces, en general, pinta la cosa como bien de cierre, pues de cierre del 2025 y pues de cara al comienzo del 2026. Pero ¿qué pasó en estos días? Y cuéntanos un poquito esa noticia del sector o ese chismecito corporativo del sector tecnológico. Bueno, empezando un poco, miremoslo a nivel macro, ¿sí? Tenemos, los inversionistas están cambiando un poco su perspectiva. No están dejando de lado tech, ¿sí? Porque lo siguen viendo como un elemento estructural dentro de su estrategia de inversión, pero lo que se están haciendo es decir que de pronto lo están sobreponderando mucho y empezando a redistribuir su portafolio hacia activos más cíclicos que puedan beneficiarse un poco del momento actual. Entonces están buscando healthcare, están buscando industriales, están buscando utilities, ¿sí? Y los están buscando de forma también más diversificada. Estamos viendo mucho
muchos flujos hacia Europa, muchos flujos hacia Reino Unido, a pesar como de todo lo que se ha hablado de Reino Unido, está ingresando bastante inversión a Reino Unido en las últimas semanas, y también el dinero que se estaba moviendo hacia Japón volvió a aumentar, ¿sí? Tuvimos un par de semanas un poco negativas, con un yen cada vez más fuerte, que podía generar cierta debilidad de las empresas con exposición extranjera, pero que, digamos, en este momento se recobra esa fortaleza y todo el ruido con China tampoco generó demasiado impacto. Ahora, digamos que para el sector tech, y es como el chisme de la semana pasada, porque es que vimos una caída bastante rápida en muchas acciones que estaban teniendo recuperación. Nvidia perdió casi todo lo que recuperó durante las primeras semanas de noviembre. Es que Oracle viene, saca resultados y empiezan a surgir rumores sobre si Oracle es capaz de entregar lo que prometió, ¿sí? Y los earnings de Oracle no lo están acompañando. Oracle hizo unas inversiones gigantes, recibió un montón de inversiones de otras compañías y en este momento no está dando la confianza que se esperaba. Ojo, no fueron malos resultados, ¿sí? Pero es lo que veníamos hablando. Basta con que un resultado no sea tan bueno como se espera para que genere un efecto negativo significativamente más fuerte del que podría generar un efecto positivo de una noticia, digamos, superando esas expectativas. Hay mucha volatilidad en el sector financiero, en el sector tech en este momento. Hay una exposición enorme a compañías muy concentradas. Estamos hablando de las Magnificent Seven y alguna otra suelta, ¿sí? Y al fin y al cabo, en este momento, invertir en Nasdaq, invertir en S&P tiene una gran exposición a estas compañías. Entonces, Oracle muestra estos resultados. Dice, los resultados salieron bien, no tan bien como esperábamos, están bien. Y las demás compañías dicen, si Oracle, que es de los que más peso tienen en este momento, no está alcanzando a cumplir estos objetivos, entonces las otras compañías van a poder llegar también. Estamos viendo a Meta haciendo unas inversiones gigantes, Nvidia haciendo unas inversiones y unas adquisiciones enormes, aunque bueno, Nvidia también tiene poco margen para continuar con, digamos, con sus proyecciones dentro de su núcleo, entonces empiezan a diversificar también dentro del sector a través de adquisiciones. Pero la expectativa sigue siendo, esto va a crecer, tal vez no tanto como algunos analistas lo proyectaron, que estaban diciendo las ventas de Nvidia se van a quintuplicar y no sé qué, pero luego vemos que siempre están ahí justo en la expectativa, un poquito por encima, rozándola, pero no es esa sorpresa que veíamos años atrás. Súper, entonces lo que estamos viendo es un proceso de diversificación hacia otros sectores con algo pues de toma de utilidades del sector tecnológico. Bueno, y ya para cerrar, Esteban, cuéntanos pues qué dato curioso tenemos esta semana. Bueno, hay unas cajas, ¿sí? Que hace mucho tiempo se daban, que eran como unas box reward, ¿sí? Y se daban el 26 de diciembre. Una vez ya pasaban las festividades, todo el mundo se levantaba con sus regalos, que hoy en día para nosotros este es un día en donde simplemente ay, me regalaron algo, pero no me quedó, lo devuelvo y pido un cambio. Entonces, digamos que hoy en día en retail es un día importante, es un día donde el comercio se mueve mucho, donde hay muchos descuentos por todas las devoluciones, por todos los cambios. Entonces, los comercios intentan salir de este inventario que se les está regresando. Pero antiguamente lo que ocurría es que las familias, que, digamos familias adineradas, que organizaban cenas navideñas en sus casas, que tenían invitados, pues tenían un personal que se encargaba de trabajar durante la festividad. Y al día siguiente, como digamos una forma de compensación, como una forma de retribuirles por ese trabajo adicional que dieron en un día festivo, era darles una cajita, ¿sí? Donde incluían algo de ropa, algo de dinero, comida, ¿sí? Como para buscar mostrar ese agradecimiento con las personas que los estuvieron ayudando. Entonces es muy curioso porque se conserva como la importancia del día, ¿sí? Solamente que hoy en día le tenemos un significado diferente y para nosotros ya el día de regalos es más directamente el 24, Reyes Magos, entonces estas festividades van evolucionando con el tiempo, pero también es una invitación, como todas estas semanas, a disfrutar la Navidad en familia. Bueno, pues Esteban, muchísimas gracias. Y bueno, pues no olviden seguirnos si quieren saber mucho más de estos temas en nuestro Expreso Financiero. Chao.